Hola, mi nombre es Rolando Vargas. Quiero empezar haciendo esta transmisión con un pequeño ejemplo de cómo comencé mi vida espiritual. De hecho, es la primera pregunta que te hago a ti mismo. ¿Te consideras una persona espiritual? Muchas veces confundimos lo que es ser espiritual con ser religioso. Cuando eres consciente de la inteligencia espiritual que llevas dentro de ti, tienes una mejor posición sobre lo que eres tú en el esquema global del gran concepto, la idea de lo que es la creación, de Dios, del universo, sobre ti mismo. De cuál es tu posición en este universo y qué viniste a hacer. Precisamente mi conocimiento que transmito a través de mis seminarios comenzó a muy temprana edad, cuando tenía 12 años. Mi vida espiritual prácticamente empezó a la edad de los 12 años. Y sucedió a través de un evento que me hizo pasar a través del umbral de la muerte. A los 12 años, mientras me encontraba visitando unos tíos en la isla de la República Dominicana, en una playa, estuve con mis primos, dándome simplemente el placer de disfrutar de la playa, y allí me ahogué. Estaba solo en el momento en que una ola me arrastró hasta el interior del mar y literalmente comencé a batallar para mantenerme a flote. Después de hacerlo por mucho tiempo y teniendo en cuenta que yo no sabía nadar, llegó un momento en que ya mi cuerpo no tenía más fuerza, más energía para seguir tratando de mantenerme a flote. Había tragado tanta agua que ya no tenía fuerza, no tenía deseos de vivir. Por un momento me preocupé por mi familia, por mis padres, por mi madre, por mis hermanos. Y enseguida comencé a sentir un estado de conciencia alterado. Digo alterado porque algo extraño que no entendía, y mucho menos a mi corta edad, comenzó a suceder en mi cuerpo. Todo mi cuerpo comenzó a adormecerse. Y no solamente a adormecerse, sentía un amor incondicional que venía de todas partes. Era algo que no entendía. Pero eso precisamente logró en mí que dejara los pensamientos de preocupación. Luego de simplemente dejarme ir de esa oleada de amor incondicional que invadía toda mi esencia, sentí que ya no estaba en mi cuerpo. Sentí que estaba fuera, pero no era consciente de que tuviera una forma o no. Me encontraba en un lugar bastante amplio, muy poco iluminado, y lo único que pude observar era una especie de luz muy tenue a través de un túnel. Me incliné a ir hacia esa luz, viajé por ese túnel, y al salir al otro lado, pude encontrar un lugar todavía mucho más amplio y lleno de luz. El amor incondicional que sentía se había ampliado al llegar al otro extremo, y sentía que había llegado a mi casa. En ese momento pude evidenciar que habían dos seres frente a mí, dos seres de luz. Estos seres de luz destellaban desde su esencia luz pura. Y dentro de mi corazón sentí que me hablaban. Sentí que hablaban dentro de mi mente. Sentí que me transmitían un sentimiento de paz y de armonía. Y puesto en palabras, me decían que todo estaba bien, que había llegado finalmente a mi casa y que finalmente había terminado mi misión. El amor incondicional comenzó a aumentar y me di cuenta que provenía de ellos. Me sentía muy a gusto. Me sentía que no tenía nada que preocuparme. En ese momento pensé en mi familia que había dejado atrás y noté que no me preocupaba lo que ellos quizás fueran a entender de todo esto que me había pasado. Algo me decía que ellos en algún momento lo comprenderían y que todo estaba bien. Los dos seres de luz que me acompañaron, que me recibieron, me dijeron que era tiempo de hacer una revisión de lo que fue mi corta vida de 12 años. En ese momento frente a mí apareció una especie de pantalla o visor donde pude ver de manera muy rápida, a cámara rápida, mis 12 años de vida.
A pesar de que iban viajando frente a mí de una manera bien rápido, podía observar cada detalle, cada momento de mi vida, y comprender si lo que yo había prometido como arma a aprender había sido logrado en esos cortos 12 años. Cuando terminé la revisión, la reflexión de mi vida, comprendí que sí, que había aprendido lo que mi alma había comprometido a aprender. Y literalmente, los ángeles en ese momento, que es como yo prefiero llamarles, me dijeron que también podía mirar el futuro, ya que había observado los 12 años de mi vida, que sería mi pasado, también podía mirar el futuro desde el punto de vista donde me encontraba. Y me mostraron algunas imágenes de cosas que sucederían en el planeta, ahora que yo no estaba en él. Y me dijeron que cada esencia que está encarnada en un cuerpo hacía la diferencia, que cada alma podía cambiar la historia, y que apenas me habían mostrado lo que había sucedido cuando yo estuve y lo que sucedería cuando yo no estuviese ahora en este momento. Me dijeron entonces que yo tenía la opción de regresar al cuerpo para poder cambiar la historia. Porque cuando somos conscientes de la inteligencia espiritual, cuando somos conscientes de que somos luz, de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, literalmente esa inteligencia tiene el poder de cambiar la historia. Y por ende me ofrecieron la oportunidad de regresar al planeta Tierra. Ya que yo comprendía que cada alma hacía la diferencia, pues yo también quería hacer la diferencia, y de una manera consciente. Les pregunté que si al regresar al cuerpo, ¿en qué forma lo haría? Me ofrecieron varias opciones. Una de ellas era regresar al cuerpo que había dejado atrás. Y otra opción sería volver a encarnar a través del mismo proceso de nacimiento, en un nuevo cuerpo. Cuando les pregunté cuál era la diferencia, simplemente me dijeron que al regresar a mi cuerpo que había dejado instantes antes, podía regresar con una inteligencia, que podía regresar con el recuerdo de lo que había pasado a través del velo de la muerte. Y que eso me ayudaría a comprender de manera más exacta cuál sería mi misión y cómo cambiar la historia. Entonces opté por regresar a mi cuerpo y unos instantes después lo que comencé a sentir fue que ese amor incondicional comenzaba a desaparecer, se hacía más tenue y comprendía de que mi esencia estaba regresando a mi cuerpo. No antes de regresar a mi cuerpo, quise preguntarle a los ángeles quiénes eran. Lo que escuché justo antes de despertar en mi cuerpo físico eran estas palabras: nosotros somos tú. Recuérdalo. En ese momento sentí una gran alegría porque comprendí que nosotros estábamos en todas partes, viviendo vidas simultáneas, en un cuerpo físico, en cuerpo de ángeles. Y entendí entonces de que todos éramos parte del cuerpo de Dios. Y que de momento en momento, de manera en que podemos desarrollar esa inteligencia espiritual, nos hacemos conscientes de cada una de esas esencias que somos a través de todo el universo. Ya que hay un solo espíritu, un solo aliento de vida, que es lo que quiere decir espíritu de la palabra en latín, que permea y que le da vida a todo lo que existe. Y si entendemos que Dios, a través de ese espíritu o de ese aliento, está en todos los cuerpos, en todo lo que ha sido creado, entonces tendremos por conciencia que comprometernos a ayudar, a cambiar la historia. Muchas de las profecías que hemos obtenido a través de Nostradamus, Edgar Cayce, y las que yo personalmente he recibido desde niño, he comprendido que no son para que nos dé miedo, para que nos asuste y nos detenga, sino todo lo contrario, para que podamos cambiar el curso de la historia. Lo que está por suceder no está escrito en piedras. Eso fue lo que comprendí de esta experiencia al pasar por el umbral de la muerte, que todos hacíamos la diferencia. Y cuando opté por regresar a mi cuerpo a los 12 años después de haber pasado por el umbral de la muerte, y con el recuerdo de lo que había ocurrido, noté de que tenía un poder más. Desde los 3 años, que es lo más atrás que puedo recordar, siempre escuché una voz que me hablaba. Cuando le preguntaba a mis padres quiénes me hablaban, qué era esa voz que escuchaba en mi cabeza, me decían que era la voz de mi conciencia. Por mucho tiempo así lo entendí.
Luego de pasar por la muerte a los 12 años, pude comprender de que esa voz eran esos ángeles y de que siempre me habían acompañado y siempre me iban a acompañar. Precisamente ya habiendo comprometido mi alma a reencarnar de nuevo para poder ayudar a cambiar la historia, seguí mi vida tal cual, siempre recordando a los ángeles, pero sin saber cómo hacer la diferencia. Y literalmente, a los 33 años, cuando vivía en la ciudad de Nueva York, encontré una escuela de misterios. Y llámese una escuela de misterio los antiguos conocimientos que existieron en civilizaciones como la Lemuria, la Atlántida, y que habían sido preservados por una comunidad de sacerdotes que se habían comprometido a preservar el conocimiento hasta que la humanidad despertara. Estas escuelas existen hoy día, se le llaman escuelas iniciáticas, escuelas de misterios. Muchas de ellas son muy bien conocidas, como la escuela de los Rosacruces, la escuela hermética, la escuela iniciática de los masones o de los gnósticos. A esos 33 años, en un momento en que mi alma ya había tocado fondo, había pasado por un divorcio, estaba a punto de mudarme de Nueva York hacia la ciudad de Florida, porque no encontraba que mi vida funcionara o que tuviera un propósito en Nueva York. Y le eché la culpa precisamente a Nueva York, no a mí. Y en un momento en que andaba caminando en las calles de Nueva York por un centro comercial, recuerdo haber visto una persona parada en una esquina dando panfletos. Y como es normal, enfrente de una tienda, lo más probable es que fuera pues el descuento que estuviera ofreciendo esa o una de esas tiendas en ese momento. No soy persona inclinada a tomar ese tipo de propaganda, pero esa voz interna que siempre he escuchado desde niño me dijo: toma el panfleto. Me insistió tantas veces que decidí tomarlo. Cuando lo tomé en las manos pensé que lo iba a tirar en el cesto de la basura. Y de nuevo la voz interna me dijo: léelo. Y como para que mi voz se callara, lo leí. Mi gran sorpresa fue de que era una conferencia que se anunciaba precisamente para esa misma noche en Manhattan. Y literalmente era una conferencia sobre un tema que a mí me apasionaba desde niño, sobre los extraterrestres. Para mi gran sorpresa era una conferencia gratis, y siendo Nueva York era algo que yo no creía, de que existiera un lugar que ofreciera conocimiento y gratuito. Con todos y mis dudas, pero con mi corazón abierto, decidí ir esa noche a esa conferencia. Y justo media hora dentro de la conferencia tuve un recuerdo, o lo que muchos llaman un déjà vu. Para mí había venido un recuerdo de que ya yo había estado en ese lugar. Pero ¿cómo sería posible que yo estuviera en ese lugar si era la primera vez que lo visitaba? De hecho, para mí fue una gran sorpresa encontrar en el medio de Manhattan, la ciudad más tumultuosa de Nueva York, una especie de oasis espiritual. Y algo en mí me dijo: debes estar acá, debes quedarte acá. Para hacer la historia corta, me inscribí en el curso de Desarrollo Integral, donde aprendí los valores del alma, donde aprendí sobre la verdad, sobre la honestidad y cómo comprometerme a conocer más sobre mí mismo, para luego abrir mi corazón y poder ayudar a través del servicio a mis congéneres. Y precisamente a esa escuela agradezco a mis 33 años haber encontrado los antiguos conocimientos que alguna vez fue la antigua religión que usaron en la Lemuria y la Atlántida. Esos conocimientos están aún vivos y están dentro de nuestro corazón, si solamente quisiéramos encontrarlo y abrirnos y buscar esa inteligencia espiritual que todos tenemos, comprometernos a estudiarla, a comprenderla y luego entonces entregarla a los demás. Eso sería suficiente. Pero para algunos de nosotros no fue así. Tuvimos que ir a la escuela. Luego de haberme graduado de esa escuela, durante 6 años estuve sirviendo, estuve comprometido a ayudar a la humanidad, continúo comprometido. Y a través de
estudiar la meditación trascendental, que fue lo primero que aprendí en la escuela, luego de trabajar sobre mí mismo, sobre el ego, cómo convertirme en una persona más sana espiritualmente, físicamente. Aprendí sobre el vegetarianismo, soy vegetariano de hace 18 años. Entonces pude comprender de que mi cuerpo se estaba transformando, mi mente y mi corazón también se estaban transformando y se estaban abriendo a un nuevo conocimiento, el conocimiento de la inteligencia espiritual. A los 3 meses de estar meditando, comencé a sentir que alrededor mío habían esencias. Y literalmente, yo que siempre he escuchado la voz interna, preguntaba quién era. Y por primera vez escuché una voz muy diferente a la que yo escuchaba. Y me dijo un nombre. Y me dijo que pertenecía a una hermandad. Literalmente, me dijeron que era uno de los maestros ascendidos, de la Logia Blanca, como se les conoce. Yo no veía, simplemente escuchaba. Y decidí preguntar si podía pedir pruebas, si me podía comprobar de que era un maestro de la Logia Blanca. Y me dijo que sí. Entonces le dije que si con el debido permiso me permitiera una prueba física que me corroborara que era un maestro ascendido. Entonces, a mi lado derecho, mientras yo estaba meditando, escuchaba una respiración profunda de alguien que estaba muy pegado a mi lado derecho, a mi oído derecho. Y era bastante claro de que era un sonido que provenía fuera de mí, no dentro de mi mente. Entonces le pregunté si me podía dar otra prueba física. Lo siguiente fue que puso su mano sobre mi hombro derecho. Abrí mis ojos y pude comprobar que físicamente no podía ver a nadie, pero sí sentía el peso de una mano en mi hombro derecho. Fue lo suficiente para yo comprender de que la Hermandad Blanca existía, y siempre y cuando nosotros estemos listos para pedirle asistencia, ellos siempre van a venir en nuestra ayuda. A partir de ese momento, emocionado, alegre de haber hecho el contacto ya con la Hermandad Blanca, decidí entonces ponerle un poquito más de interés a mi crecimiento espiritual. Hice todo lo que me recomendaron y por mucho tiempo estuve prácticamente lo más consciente posible de cada cosa que sucedía a mi alrededor. Es una de las prácticas que hace que tu conciencia se expanda, estar consciente de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Usualmente solamente estamos pendientes de lo que tenemos enfrente, de la persona con la que estamos hablando en el momento. Pero si observas cada objeto, cada cosa que está sucediendo a tu alrededor, eso abrirá tu conciencia. A eso me refiero cuando dije que comencé a buscar la manera de despertar mi conciencia. Y uno de esos ejercicios fue ese. Hacerme consciente de cada sonido, de cada persona, de cada objeto. Estudiarlo, como si fuese la primera vez que estuviera mirándolo. Eso hizo que en algún momento de mi sueño me hiciera consciente haciendo el mismo tipo de ejercicio y descubrí que estaba soñando. Recuerdo que en esa escuela me enseñaron que si queríamos comprobar muchas de las cosas que nos enseñaban en esa escuela de misterio, la manera de poderlo hacer era liberarnos del cuerpo físico, salir fuera del cuerpo físico. Muchos le llaman la proyección astral o un viaje astral. Y el sueño es simplemente un viaje astral, pero sin la conciencia nuestra envuelta. En otras palabras, no estamos conscientes de que estamos soñando, pero es el mundo astral. Es hacia donde viaja la persona cuando conscientemente sale de su cuerpo, a la dimensión astral. Entonces, haciendo ese ejercicio me di cuenta de que estaba soñando y que mi maestro en vida, el maestro de Soto, nos decía que para comprobar de que estábamos soñando, deberíamos simplemente tomar la mano y estirar el dedo. Si estábamos en el cuerpo astral, que es como se le llama al cuerpo que experimentamos el sueño, pues es un cuerpo más sutil. Y al extender el dedo, alarlo, el dedo se iba a estirar como si fuera hecho de hule o plástico. Y efectivamente, eso hice y comprobé de que estaba soñando. Entonces, cuando estamos en ese mundo astral o dimensión astral, tenemos la facultad de viajar al pasado o al futuro, o viajar a algún punto del presente y comprobar de que quizás un amigo que fuésemos a visitar en una proyección astral, ¿qué está haciendo en ese momento? Y lo ideal sería regresar al cuerpo, llamar a esa persona y preguntarle qué estabas haciendo
tal hora, tal día. Y si efectivamente nosotros habíamos viajado en el tiempo, esa persona nos va a corroborar de que estuvo haciendo lo mismo que nosotros pudimos evidenciar con nuestros sentidos internos. Exactamente eso fue lo que hice. Y comprobé de muchas maneras de que nosotros existimos en vidas pasadas, de que hemos encarnado, hemos muerto, y de que muchos de esos miedos que tenemos en la vida actual provienen precisamente de experiencias pasadas. Y que la forma de sanarlo era precisamente trabajar sobre nosotros mismos, liberarnos del cuerpo, salirnos fuera de él a través de técnicas, a través de regresiones quizás, con asistencia o no, y poder ir a ese pasado, vivir esa forma de entender la vida a través de un miedo, de un trauma, después dejarla ir, después de comprenderla. Cuando regresamos al cuerpo, literalmente ese miedo ya se habría marchado. Eso mismo ocurre a través de una regresión, cuando una persona capacitada te ayuda a través del recuerdo del pasado a viajar a través del tiempo, visitarlo, liberarlo, y luego al regresar al presente ya te habrás completamente liberado de ese trauma. Eso lo hice y prácticamente mi esencia comenzó a sentirse más sutil, a sentirse más conectado a todo lo que existe. Y a través de la asistencia de los maestros, que nunca cesaron, de hecho ya se manifestaban en mis sueños, ya le veía la forma, le veía sus vestimentas hermosas, destellando luz. Uno de ellos fue el maestro Moria, otro fue el maestro Saint Germain y el maestro de maestro Jesús el Cristo. Otros también aparecieron en mi vida, como el maestro Hermes, o como en Egipto se le conoció el maestro Thoth, y me enseñaron sobre la espiritualidad. Thoth me enseñó sobre la geometría sagrada y sobre otros aspectos, viajes en el tiempo. Y de hecho uno de los puntos más esenciales que me han atraído y que creo que tienen mucha importancia son los viajes en el tiempo. Porque de hecho, si todo lo que está ocurriendo está sucediendo de manera simultánea, tal como lo explica la mecánica cuántica, y para ampliar el concepto, se dice que el pasado, el presente y el futuro están sucediendo todos a la misma vez. No en una forma lineal, como que uno queda atrás, otro en el medio, el presente, y otro más hacia adelante, el futuro. Según la mecánica cuántica, todo está ocurriendo a la misma vez. Existimos en el pasado, en este momento que llamamos presente, y también en el futuro. Y si eso es real, y podemos cambiar entonces de manera inmediata, en tiempo real, nuestra realidad con simplemente cambiar nuestra percepción, la manera de percibir la vida. Si cambiamos nuestra conciencia, entonces cambiaríamos nuestro futuro. Pero para cambiar el futuro necesitamos entender nuestro pasado, como había dicho anteriormente. Y precisamente eso fue lo que yo hice cuando viajé a mi pasado y supe que había muchas veces encarnado en diferentes cuerpos, como hombre, como mujer. Tengo alrededor de 10 vidas antes que esta es mi número 11. Y en todas mis vidas me ha tocado vivir o como sacerdote o sacerdotisa o como chamán, pero siempre sirviendo a Dios. Y precisamente entendiendo mi pasado, pude comprender mi presente. Comprendiendo el presente, puedo entender hacia dónde voy. Y si sé hacia dónde voy, puedo crear ese futuro. Simplemente actuando de la manera correcta. Pensando de la manera correcta. Y una forma de poder crecer rápidamente es a través del servicio. De esa manera, cuando indagamos sobre nuestro pasado, entendemos por qué nos pasan las cosas en el presente. Es que podemos entonces comprometernos a servir. Porque entendemos de que no somos víctimas de algo o de alguien. Que las circunstancias que dieron lugar a nuestro trauma en el pasado o en esta vida son simplemente producto de lo que nosotros creamos a través del pensamiento, de la palabra, de las acciones y de nuestros sentimientos. Y por ende eso nos da derecho a que nosotros mismos nos podemos liberar de esos traumas. Si nosotros somos el artífice de aquello que está ocurriendo, pues nosotros lo podemos deshacer. Por eso de entender el pasado para saber dónde estamos parados en el presente y cómo cambiar nuestro futuro. Por eso decía que esto es uno de los temas que más me apasionan y de lo que más me he dedicado a investigar. Se habla inclusive de que existe tecnología que algunos gobiernos muy poderosos del mundo tienen
para poder viajar al pasado o al futuro. De hecho, conocí dos personas que fueron los protagonistas de un experimento que se hizo en el año 1943. De esto hablaré en una conferencia futura. Pero indagué todo lo que pude a través de estos supuestos experimentos que hicieron los gobiernos del mundo sobre mis viajes astrales al pasado y al futuro, y pude evidenciar de que muchas cosas están sucediendo y muchas están por suceder. Pero como decía al principio, nada está escrito en piedras. Nosotros podemos cambiar el curso de la historia. Eso solo lo podemos lograr cuando tenemos esa inteligencia espiritual. Cuando somos espiritualmente inteligentes, porque ya hemos contactado de manera consciente esa inteligencia que vive y mora dentro de nosotros, nos podemos entender a nosotros mismos. Y por ende entonces nos podemos comprometer a través del servicio a ayudar a los congéneres, ayudar al planeta. Precisamente es lo que yo enseño a través de mis seminarios. Es lo que pretendo a partir de esta serie de conferencias que empiezan en el día de hoy, para poderle dar a ustedes las mismas herramientas que fueron puestas en mis manos y ustedes puedan desarrollar esa inteligencia espiritual, para que ustedes al comprenderse a sí mismos, para comprender su papel en este planeta, en el universo, sepan que tienen el poder de cambiar la historia, de que ustedes son hechos a imagen y semejanza de Dios, no en el cuerpo físico, o sea, no por la forma que tiene tu cuerpo físico, sino por lo que realmente eres. Eres luz. Tú eres una imagen pristina de Dios, en forma de aliento, en forma de vida. Y esa vida está hecho de lo mismo que Dios. Dios, si lo quieres ver como un gran inmenso sol, o una gran zarza ardiente o fuego, el gran espíritu, un gran destello de luz, de esa misma esencia estás hecho tú. Lo cual quiere decir que en ti existe el potencial de crear lo que tú desees, co-crear con Dios, ya que a través de tu pensamiento, a través de tu verbo, a través de tus acciones y de tus sentimientos, estás creando de manera instantánea tu futuro. Todo lo que estás ahora haciendo precisamente está creando tu futuro. Y efectivamente estamos en el año 2011, en diciembre del año 2011. Y precisamente en unos cortos meses vamos a poder ver desvelarse lo que ocurrirá a partir del 21 de diciembre del año 2012. Muchos hablan de destrucción, muchos hablan de cambios, muchos hablan de cosas catastróficas. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia a través del umbral de la muerte, a través de mis guías, de los maestros con los que he contactado, eso pudiera ocurrir si solamente tú lo deseas. Pero si deseas un mundo de paz, de amor, de armonía, de plenitud, donde haya de todo para todo el mundo, y lo hay, porque Dios es bastante bondadoso, y tenemos todo a nuestra mano. Simplemente tenemos que saber orar, tenemos solamente que saber pedir, y precisamente esas son las herramientas que se consiguen desarrollar a través de hacerte consciente de tu inteligencia espiritual, de desarrollar esa parte tuya espiritual que eres. No eres un ser humano tratando de ser espiritual, eres un ser espiritual viviendo una vida humana. Y ahora lo que estás haciendo es recordando el camino de regreso a casa. Y literalmente, si tú aceptas que tú eres el artífice de tu propia vida, pues puedes deshacer los traumas, los temores, vencer los obstáculos más grandes que existan frente a tu vida. Y de hecho no te hacen más débiles esos obstáculos, te hacen más fuerte. Y precisamente eso es lo que vamos a ir desarrollando a través de estas conferencias. Desarrollar una fe férrea, intensa, lo suficientemente para que puedas vencer los minúsculos obstáculos y luego los grandes obstáculos. Algunos de ustedes habrán visto en el álbum de las redes sociales en la que aparezco, fotografía de personas que caminan sobre brasas calientes. Esos son quizás una forma drástica de demostrar de que lo que nos proponemos lo podemos conseguir. Las personas que muchas veces me acompañan en estos viajes a la naturaleza nos permiten muchas veces darle la oportunidad de que ellos puedan comprender de que si pueden caminar sobre el fuego, pueden también vencer cualquier miedo.
Y es precisamente lo que yo te propongo a ti. En este caso será desde tu casa, donde podrás vencer los pequeños miedos, para que luego puedas enfrentarte a los más grandes. Por eso te sugiero que nos acompañe en las próximas conferencias, para que puedas desarrollar esta fe, puedas desarrollar la confianza, para que entonces se abra tu corazón y puedas servir a otros. Es la manera más fácil de tu poder crecer espiritualmente. Por eso te agradezco que me hayas acompañado en esta transmisión. Agradecemos también a los medios que nos proporcionan este nuevo canal. Esta noche estaremos de nuevo contigo. Si nos acompaña, estaremos dándote las instrucciones que le continúan para hacer estos ejercicios. Por eso, querido, quiero de manera muy sagrada darte las gracias por acompañarme. Y en el nombre de Dios, darte las bendiciones. Desde mi ser interno a tu ser